Y vámonos a Marcos, hermanos, porque ahí es donde estamos nosotros predicando. En Marcos nos quedamos en el capítulo, recuerdan algo muy precioso de que Jesús estuvo en Getsemaní, ahí nos quedamos. Y él termina ahí esa situación emocional tan fuerte que pasó el Señor en Getsemaní, ese huerto, y cuando sufre esa situación emocional tan difícil, tan fuerte como hombre, se levanta de ahí inmediatamente fortalecido por el Señor, y ya cuando va al Gólgota, cuando va al Calvario, al monte de la calavera, él ya va victorioso. Él ya se paró con todo el poder que le había dado nuestro Señor para rescatarnos. Ok, y entonces vámonos al versículo, a Marcos 14, en el versículo 43. Versículo 43, donde habla del arresto de Jesús. Marcos 14, versículo 43. Y el subtítulo dice arresto de Jesús. Y dice que en ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, préndele y llévale con seguridad. Y habiendo llegado inmediatamente, se acercó a él diciendo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando, y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras, y abandonóle, huyeron todos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por estas porciones que hoy vamos a ver a través de tu palabra. Estamos escudriñando, Señor, y deleitándonos con lo que tú ya nos has revelado. No hay nuevas revelaciones, Señor. Todo en la Biblia ya está revelado por ti, está discernido, Padre. Todo tú lo has dicho y lo has hecho. Hoy nos toca a nosotros, Padre, nada más deleitarnos, recordando toda tu enseñanza a través de esta última semana que tú pasaste aquí en la tierra. Te rogamos, Padre, que abras nuestro entendimiento, para que a través de que nos des una muy buena porción de retentiva, Padre, en ese entendimiento, que es donde está nuestro espíritu, y a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, podamos deleitarnos, Señor, para poder practicar esto lo más pronto posible, Señor. Hoy traes enseñanzas preciosas a nuestra vida para que las podamos aplicar de aquí en adelante. Así que, Señor, estamos en tus manos. Bendícenos, Padre, úngenos para que podamos hacer esto. Sin tu Espíritu Santo no es posible. Gracias, Señor, te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice amén. Muy bien, hermanos, ahora sí vamos a ir desempacando esto. Aquí viene el arresto. Ustedes aprendan, hermanos, que cuando estén leyendo, visualicen, cierren sus ojos y vean la escena de lo que realmente estaba pasando ahí. El Señor se acababa de levantar ya con poder, ¿sí? Es más, en los otros evangelios dice que cuando llegaron a arrestarlos, preguntaron: ¿quién es Jesús? ¿Y cuál fue la respuesta? Yo soy. Y el tumulto de gente que lo iba a apresar, porque no eran 5, 10, 15, 20, sino era un tumulto de gente. Era la patrulla romana, eran los policías del templo,
y los sacerdotes y los fariseos, ¿no? Para 12 hombres. Y en este caso iban a agarrar a uno nada más. Cuando ellos caen de espaldas hacia atrás, eso quiere decir juicio. ¿Sí se entiende? Por eso es que en las iglesias cristianas, en donde practican esa situación de que te tocan y te caes, es juicio. Porque en toda la Biblia dice la palabra que cuando tú caes, tienes que caer al frente y de rodillas para bendición. ¿Sí se entiende? Tú tienes que postrarte ante el Señor y es hacia adelante, nunca hacia atrás. Entonces ellos aquí están haciendo una especie como de circo en esas iglesias, ¿no? Están haciendo demostraciones y alardes de poder que no vienen del Señor. Vienen de otro lado, pero no del Señor. Porque Él aquí está diciendo que una de las aplicaciones que nos trae es la hipocresía de Judas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo entregó? Con un beso. Lo entregó, y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la hipocresía, hermano. Vámonos a Proverbios 27:6. Porque a veces cuando alguien nos habla la verdad, lo más probable, hermano, de verdad, es que nos duela. Esa verdad nos va a ofender. Proverbios 27:6, perdón. Esa verdad nos va a ofender. Digo, esto es muy dable para nosotros los seres humanos, que nos gusta que nos endulcen el oído, que nos lo rasquen, ¿sí? Que nos alaben, nos gusta que nos digan campeón, ¿sí? Pero cuando nos hieren con la verdad, como que no me agrada, ¿no? Sí, o sea, inmediatamente como que me siento ofendido. Pero vean lo que dice 27:6, dice: fieles son las heridas del amigo. ¿Te das cuenta? O sea, un amigo te va a hablar con la verdad y te puede producir tal herida que no te va a gustar. Pero dice, pero engañosos los besos del enemigo. Y ahí estaba Judas, con un besito. Es el famoso ósculo santo. ¿Sí lo conocen? El besito en el cachetito. Antes en aquella cultura hasta los varones se daban besos, ¿no? Hoy como que hay prejuicio de que tú le des un besito en la mejilla a un varón. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Estoy saludando a mis hermanos al final o al inicio y le estoy dando beso a mis hermanas y de repente viene un varón y como que también tengo el impulso. Y yo así como que me restrinjo por los prejuicios que tenemos en nuestra cabeza. Mas sin embargo, en aquella cultura, es más, en algunas culturas hoy en la actualidad sí lo hacen, ¿no? En países como Argentina, no recuerdo otros países, pero hay otros países hasta de doble besito se dan. No hay problema. Entonces, mucho cuidado, hermanos, con la hipocresía. Si tú vas a hablarle a alguien con la verdad, no temas dañarle. Nada más que tenemos que ser muy prudentes, ¿sí? No tenemos que darle un bibliazo en la cabeza, sino dice con mansedumbre. Pero no podemos engañarle con una mentira, ¿no? Para que no se vaya a enojar, para que no se vaya de la iglesia, para que no me deje de hablar, para que ya no me visite en mi casa. No, tenemos que hablar la verdad, aunque ofenda. Ok. Y posteriormente, hermanos, dice aquí que en otro evangelio dice que cuando llegaron por él, Pedro, ¿no? Pedro, siempre Pedro, sacó una espada. Él sabía, hermanos, dicen los libros de historia, no lo dice la Biblia, que la mayor parte de ellos, los apóstoles, traían espadas debajo de sus mantos. Ellos usaban una espada cortita que se llamaba se me fue ahorita el nombre de esta espada. Era una espada cortita que traían ellos y Jesús lo sabía. Jesús sabía que ellos andaban armados, mas sin embargo no los reprendió. Yo en ninguna parte de la palabra veo que Jesús los haya reprendido porque estaban armados. Porque ¿de dónde apareció esta espada? Él la traía. Y dice que en el momento en que vio en peligro a su Señor, como un instinto de conservación, el valor que le daba el Señor
por ver que ya lo iban a apresar, saca la espada y dice que le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Y no le cortó la oreja así adrede, no, se la cortó de chiripa porque le tiró a la cabeza. Yo no creo que le haya tirado a la oreja, sino que le sesgó y le cortó la oreja. Dice el evangelio, otro evangelio, que el Señor milagrosamente le volvió a pegar su orejita, levantó la oreja de la tierra, se la puso y aquel se quedó maravillado. Bueno, pues ni ese portentoso milagro los demás hicieron que cambiaran de idea, ¿se dieron cuenta? Ni ese portentoso milagro. Pero en este evangelio no lo dice en otro evangelio. Le dice, Pedro, guarda la espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere, y esa es una ley. El que anda de matón muere a balazos, o a espadazos, o de lo que sea, ¿no? Y entonces le dice algo muy importante, le dice en el otro evangelio, ¿tú crees que no soy capaz de pedirle 12 legiones a mi padre? ¿Tú crees que no soy capaz de hacer eso? ¿Ustedes saben cuántos soldados tenía una legión? Porque aquí sé que hay historiadores y estudió 6,000, ¿ya ven como si hay historiadores? 6,000 miembros tenía una legión en cualquier ejército. Multiplíquenle por 12. No, pues eran un montón de ángeles los que iban a venir a hacer papilla, ¿no? Porque ¿a qué los pedía el Señor? Eran ángeles y iban a venir a hacer guerra. Entonces, pero le dice, no, Pedro, porque esa no es el propósito por la cual yo estoy aquí. Ya habrá en otra ocasión y probablemente lo veamos en vivo y a todo color, estemos aquí en la tierra o vengamos con él, cuando venga el Armagedón y veamos a esas legiones cómo van a destruir todo lo que está aquí y cómo va a cambiar todo el universo. Y eso va a ser un espectáculo tremendo. Ok. Y entonces, hermanos, dice aquí en el 51 que un joven sigue a Jesús. Es lo siguiente que viene a colación. Dice, cierto joven le seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo, desnudo, y lo prendieron. O sea, lo agarraron en ese momento a este joven. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Son dos versículos que están insertados en el Evangelio de Marcos. Y se preguntan ustedes, bueno, ¿y por qué? ¿Qué alusión tiene este joven ahí? ¿Alguien sabe? ¿Por qué dos versículos de un jovenazo, como quien estaría como Dominic? Así de jovenazo. Bueno, no tanto. Así de jovenazo como Dominic. Dice aquí el discernimiento de algunos teólogos que era Marcos, el evangelista. Él ahí mete esos pequeños dos versículos para poder dejar entrever que en ese momento él estaba ahí. Él estaba también, él seguía a Jesús desde chico. Por eso es que una de las aplicaciones que trae aquí el Señor es que todos los jóvenes que vienen a la iglesia, ¿sí?, aún los niños como Farid, que siguen ya a Jesús, es desde aquel entonces, ¿sí se entiende? Así como Emily, Dominic, ahí está mi hermanita Carla, Karina, no tan joven. Ok, mis hermanos. Y posteriormente dice que Jesús ya es presentado ante el concilio. ¿Qué es el concilio? Dice aquí, y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, estando sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Este concilio, hermanos, está considerado en la Biblia como el Sanedrín. ¿Recuerdan? Eso era un concilio
de todos los jefes sacerdotales, políticos, saduceos, escribas, herodianos, que eran los enemigos mortales de Jesús. Eran todos aquellos que tenían el deber de enseñar a la nación las cosas de Dios, el Padre, Jehová de los ejércitos, pero también llevaban las cosas políticas. Habían ya entremezclado porque así estaba dado por la ley. Recuerden que la ley no nada más era la moral de los 10 mandamientos, sino también había leyes sanitarias, leyes judiciales, y todo esto lo tenían que ir aplicando a través de lo que Dios les iba dando por medio de Moisés. Entonces ellos se reunieron para hacer un juicio, pero en realidad no fue un juicio, hermano. Si nosotros observamos, déjame enseñarte aquí en una página que tengo un poquito atrás. El que tenga la Biblia de estudio está en la página 1340. En 6 juicios se enfrentó Jesús esa noche. Y juicios absurdos, juicios absurdos. Fíjense bien, dice aquí. El primer juicio, el oficial que estaba al cargo de este juicio era un fariseo llamado Anás. Fue en el atrio de Anás. Ese fue el primer juicio que enfrenta Jesús. El segundo juicio ya lo llevan ante Caifás y todo el Sanedrín en la casa de Caifás. Caifás era ex sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote en ese momento era el famoso yerno que era Anás. ¿Ok? El tercer juicio ya lo enfrentan en el Sanedrín. El primer juicio romano, ¿sí?, es ante Pilato, en el pretorio, donde era una fortaleza de romanos que se llamaba la Torre Antonia. Estaba dentro de Jerusalén esta fortaleza. El segundo juicio romano, ¿con quién creen que fue? ¿Quién sigue? Después de Pilato, adelante Pepe. Herodes Antipas. Fue en el palacio de Herodes en Jerusalén. Recuerden que este era un rey puesto por los... No, este fue el segundo juicio, pero romano. ¿Ok? El primero fue con Pilato. Vimos primero, segundo y tercer juicio judío. Y luego viene el primer juicio romano, el segundo juicio romano, van 5 juicios. El segundo juicio romano lo hicieron en el palacio de Herodes, porque recuerdan que Pilato dice, aquí hay una jurisdicción por la cual tiene que ser procesado Jesús, y lo manda a Herodes. Que Herodes era un esbirro de los romanos, pero era rey de Judea, entonces él lo tenía que procesar. Herodes lo retacha y dice, yo no encuentro nada en este hombre. Lo retacha, se burla de él nada más. Y el tercer juicio romano ya lo hace Pilato en el pretorio, que es cuando ya lo entrega después de haberle azotado, y lo entrega para la crucifixión, donde Pilato cobardemente se lava las manos. Nosotros, hermano, siempre tenemos que tener mucho cuidado, sumo cuidado, porque el Señor un día nos va a enfrentar en una prueba con la verdad. Séase en tu iglesia, séase en tu vida familiar, séase en tu vida laboral, o en cualquier tipo de situación donde te encuentres, te va a enfrentar a la verdad. Y nosotros tenemos que ser fieles a la verdad. No tenemos que lavarnos las manos, no tenemos que evadirla, no tenemos que darle la vuelta, ¿sí? No hay mentiras piadosas, no hay engaño que digas, pues es que aquí es necesario, ¿no? Luego me piden cartas de recomendación. Y entonces yo digo, ¿y voy a poner la verdad de la persona que yo conozco? No se vale mentir. Ay, qué difícil es poner ahí, yo recomiendo a esta persona. ¿Y cómo le pone uno? Honesta, trabajador. No, lo mejor, ¿no? Y tú dices, ¿de verdad? Ni modo, ¿no? No podemos mentir, tenemos que decir la verdad. Ok, y entonces aquí, mis hermanos, una de las partes importantes que esto fue predicho
y fue atestiguado y fue profetizado por Isaías. Vámonos a Isaías 50. Isaías 50, en el versículo 6. ¿Ya estás ahí? Di mis espaldas a los que me herían. 56. Sí, 56. Di mis espaldas a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Esto es lo que le pasó a Jesús en estos juicios. En el momento que él dice, porque le preguntan, Jesús dijo, yo soy. ¿Quién le pregunta? Le preguntan los del Sanedrín, les dicen, le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? En el 62 dice, versículo 62, Jesús dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo con las nubes del cielo. 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ellos tenían esta costumbre, hermanos, cuando decían una blasfemia, se abrían así sus ropas así, en una señal así como de indignación. ¿Qué blasfemia es esta, no? Y eso es lo que hizo el sumo sacerdote. Por eso muchas veces cuando estás en una situación así, estás en una situación difícil, que alguien se indigna, viene ese famoso dicho de, se rasgó las vestiduras ¿no? Cuando se indigna alguien por algo, ¿no? Porque estos se indignaban, pero de una manera hipócrita, porque en ese momento ellos habían llevado al Señor con falso testimonio. ¿Sí saben lo que es el falso testimonio? Es cuando tú hablas de una gente, pero sabes exactamente, hermano, que no es verdad lo que estás diciendo de la persona, que estás inventando, que estás injuriando, que estás levantando una mentira en contra de esa persona, tal vez para salir del paso, tal vez para perjudicarle, porque no lo quieres, porque no lo estimas, y le inventas una mentira. Pues esto sucedió con nuestro Señor. Recuerdan que lo llevaron ahí al pretorio y le dijeron también que caían en muchas contradicciones los testigos. Por eso es cuando él le pregunta directamente el sumo sacerdote, ¿es cierto que tú eres el Cristo? ¿Qué quiere decir Cristo? El Mesías, el Salvador anunciado desde el Antiguo Testamento. Cuando él lo asevera, pues dice este hombre, ¿qué más hace falta de testigos? Ya no. Y entonces dice ahí, habéis oído en el 64 la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. ¿Tú has visto alguna vez esa escena, hermano, en tu corazón? Porque probablemente la has visto en una película, como La Pasión de Cristo. Pero tú alguna vez has visto esta escena en tu corazón. Recuérdalo muy bien, hermano, cuando estés en la tentación de levantar un falso testimonio, de mentir, de llegar y para que no te descubran en tus iniquidades y en tus pecados, decir lo que no es. Recuerda que por esa situación el Señor recibió golpes, como lo dice aquí, bofetadas, puñetazos en pleno rostro. Nosotros hemos estado en el mundo y muchos de los varones y de las mujeres que están aquí antes de Cristo, yo quiero pensar, hemos peleado a golpes y tanto hemos pegado como nos han pegado. Y hemos sentido muchas veces en ese pecado tan grande que tenemos de la ira, la satisfacción de golpear a alguien, porque la ira es un pecado. Y sentíamos la satisfacción de golpear a alguien, pero también sentiste el dolor de ser golpeado, pateado y lacerado. Mas sin embargo aquí es el Señor el que está recibiendo esto de una manera injusta.
Y entonces obsérvalo siempre en tu corazón de aquí en adelante, para que cuando estés a punto de difamar a alguien, mentir de algo, no ser honesto con las cosas que Dios quiere que seas honesto, recuérdalo. A veces la verdad es dura, porque ahorita vamos precisamente a ver la negación de Pedro, ¿sí? Y vean lo que dice la negación de Pedro. Dice aquí: estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y a ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: ¿tú también estabas con Jesús? En ese momento alguien lo descubre y le dice: tú eres de Jesús, tú estabas ahí, yo te reconozco. Muchas veces a ti te han dicho, ¿no? Oye, ¿tú eres cristiano? Oye, como que hablas diferente, ¿no? Porque fíjense que a él lo reconocieron precisamente por el acento galileo que tenían. Tú oyes hablar a un jarocho y luego le dices de jarocho, ¿no? Oyes hablar a alguien del Bajío, ¿no? O de Centroamérica y dices: este es de por allá, chico, ¿no? El acento delata. Oyes hablar a un yucateco y bochito, delata el acento, ¿no? Así como el norteño, ¿no? Que habla así como medio golpeado. Entonces, por eso lo reconoció la sirvienta, de ahí, lo reconoce por el acento, le dice: tú eres de él, le dice: yo te reconozco, pero él lo negó diciendo: no sé ni entiendo de qué hablas, y salió al portal y el gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es uno de ellos. Lo negó otra vez. ¿Sí? Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien habláis. En otro evangelio dice: maldita sea, yo no soy. Para ellos tanto la maldición como el juramento era algo bien pesado, ¿eh? Era algo bien pesado, porque dice aquí que la maldición era más fuerte que el juramento. Si ellos maldecían, estaban como formándose un juicio en contra de Dios. Entonces era mucho más fuerte. Y fue capaz Pedro, fíjense bien, fue capaz Pedro de maldecir y de jurar con tal de no decir que era de Jesús. Y muchas veces también así tiene que pasarnos algunas veces, hermano. Sobre todo en el comienzo del Evangelio, o sobre todo cuando Dios nos pone en una posición difícil, a veces en un trabajo para decir la verdad, o en alguna situación en donde tenemos que decir: sí, soy cristiano, y a mucha honra, y yo no participo en esto del mundo, y yo no participo en aquello. Hace el domingo ustedes vieron que vino nuestro hermano Carlos de la Torre, y se quedó a comer con nosotros. Y cuando estábamos platicando con él, ellos llevan a cabo una situación que probablemente ustedes ya se los he comentado, pero últimamente no lo hemos tocado. Ellos llevan la educación de sus hijos en casa, no los mandan a la escuela. Los educan en casa precisamente para que no pasen todo ese tipo de bullying y de situaciones. Y entonces les decíamos y les preguntábamos que si esto no afectaba la situación de la sociabilidad del niño, y dicen: no. Y la verdad es que nos platicaron y nos dijeron cómo se vuelven unas personas disciplinadas desde los niños. Se paran temprano los niños como si fueran a la escuela a las 6 de la mañana, ¿sí? Hacen como si prepararan sus cosas para irse a la escuela, pero ahí mismo empiezan a tomar sus clases por ellos. Y ellos les dan sus lecciones y llevan un control, llevan un orden, una disciplina. Y yo creo que es más férrea, ¿no? Porque cuando estás expuesto a que pues estés en tu propia casa, ¿no? Lo hacemos al rato. No, son muy disciplinados. ¿Sí se entiende? Entonces, ante esa perspectiva, muchas veces tú tienes que decirle a todo el mundo, ¿no? O sea, yo soy cristiano y yo llevo estos principios, porque en las escuelas ya ven que en muchas ocasiones les obligan el Día de Muertos a participar en la ofrenda.
Y el cristiano tiene que decir desde un inicio a la maestra, yo tengo un principio y ese principio es cristiano, y yo no participo en la ofrenda, y yo no participo en las pastorelas, y yo no participo en esto, ni en esto, ni en esto. De una vez queda claro para usted, maestra, porque no lo voy a hacer. Y puede ser que en un determinado momento le agarren tirre al niño, o a la mamá, o a las situaciones, pero a tal es el grado con que te tienes que enfrentar. Pedro lo evadió, hermano. Por eso queda esta situación. Porque muchas veces nosotros tenemos que enfrentar esas cosas. No importa que te desprecien. No dice la palabra, bienaventurado aquel que es perseguido por causa de Jesús. Dichoso, gozoso, feliz. Pero a los hechos muchas veces como que, no, eso es fanatismo. No, es la realidad de lo que está aquí. Y tampoco es fanatismo si en un momento dado, a mí me interesó mucho, porque inclusive luego empecé como el Eric, ¿no?, a lucubrar ideas. Acá dije, híjole, ¿y si se formara una escuela? Porque yo le dije, hay escuelas, hay convivencia con los niños también que toman ese tipo de clases en casa. Dice, claro, y ahí se hace una sociabilidad, se juntan luego, ¿no? Imagínense, aquí adelante me parece que hay una iglesia donde hay una escuela, Semilla de Amor, creo se llama, ¿verdad? Sendero de Amor. Pero es una escuela secular, no es cristiana. No, acá inclusive el español, la gramática y todo lo aprenden con la Biblia. ¿Ya se entendió? O sea, empecé a orar en la noche y dije, Señor, muéstrame tu bondad en esto. Señor, muéstrame tu bondad, porque nosotros tenemos niños aquí y tenemos jóvenes. Me parece ser que hasta ya fue María Esther, pero tú escuchas, tú también, Pepe, hasta la profesional la pueden tomar por línea. Y es algo que avala a Dios y que está bien. Entonces, les decía yo esto porque tenemos que ir siempre con el estandarte de Jesús y no negarlo en las circunstancias que se presenten. Vamos creciendo, por eso son los cultos, hermano, porque puede ser que tú en un momento determinado hayas tenido ciertas ideas, ¿no?, sobre el cristianismo, pero el Señor por eso nos deja esto ya revelado. Ya no hay revelaciones nuevas, hermano. Quien te diga que vino el profeta y que ahí trae una nueva revelación, date la media vuelta y salte de ahí, porque vas a ser engañado. Ok. Entonces, vámonos a Jesús ante Pilato. Una vez que Pedro lo niega, va Jesús ante Pilato y dice, y muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, atando a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Esto ya fue, ¿qué día? El sábado. No, esto fue lo agarraron el viernes, lo agarraron el jueves en la noche para amanecer viernes. Esto ya era viernes en la mañana. ¿Ok? Ya estamos en el mismo canal. Voy a tener así como que... El jueves fue la Santa Cena. ¿Me regalas un vasito de agua, Mate? En la Santa Cena. ¿Sí? Cuando dan las 12 ya es viernes. Durante toda esa madrugada es cuando lo golpean en el Sanedrín, le levantan los juicios, los 3 primeros juicios, y Pedro lo niega. Ya viernes en la madrugada. Ya cuando amanece el viernes es cuando lo llevan con Pilato. Esto ya es viernes por la mañanita. Ok. Lo llevan con Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más. De modo que Pilato estaba asombrado. Asombrado estaba Pilato. Ese asombro de Poncio Pilato era precisamente porque él sabía y se empezaba a dar cuenta que era un hombre inocente. Pero aparte de ser un hombre inocente, se daba cuenta de la veracidad que empezaba a manejar Jesús. Nadie, hermano, estuvo en ese momento tan cerca de la verdad
y a la vez tan lejos. ¿No ha pasado así a veces con nosotros? A veces te encuentras tan cerca de seguir trascendiendo, de dejar eso que tanto te ha frenado el avance para seguir a Jesús. Porque si tú observas, gracias, aquí recuerdan que a Pedro, ¿cómo seguía a Jesús? De lejos. Pedro siguió a Jesús de lejos. No, a Jesús hay que seguirlo de cerca. ¿Cómo dice la palabra? Separado de él, nada soy. Y Pedro se iba de lejecitos. Muchos quieren seguir hacia Jesús de lejos. ¿Sí? Miren, yo no condeno, porque a veces las actividades de la gente son muy fuertes en su semana y a veces vienen nomás el domingo al culto. Pero eso no te deslinda de que tú, hermano, o sea, todos los días busques la presencia de Jesús. Todos los benditos días. Pero si no buscas la presencia de Dios todos los días, entonces sí estás siguiendo al Señor de lejos, como religioso. Entonces por eso Pilato se asombra y dice, ¿qué pasa aquí? Vean lo que dice Lucas 23:2, para corroborar algo muy precioso que está aquí. Lucas 23:2. Dice, y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Ya lo habían difamado con respecto a la situación del templo, que dijo que lo tiraba y lo levantaba en 3 días. ¿Recuerdan? Como esto no entendieron a qué se referían, ustedes sí ya lo saben, ¿verdad? ¿A qué se refirió Jesús? Cuando dijo, yo tiro este templo y lo levanto en 3 días. Se refería a su cuerpo. Cómo iba a ser masacrado, tirado, tumbado y muerto, y en 3 días resucitaría con poder y gloria, con un cuerpo glorificado para siempre. Entonces, como ya no encontraron nada de esto, ahora fueron y le dijeron a aquel que él había dicho, aquí en 23:2, que lo hallaban, que pervertía a la nación prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Esto fue verdad. Nosotros sabemos que fue una total canallada y una mentira. ¿Qué dijo Jesús acerca del César? Paguen lo que le corresponde al mundo. Cristianos, tengan sus cuentas pagadas en el mundo, su predio, su agua, todo lo que paguen bien su luz, no tengan esto, no tengan aquello, páguenlo bien y a Dios denle lo que es de Dios. Mas, sin embargo, estos habían ya difamado otra vez. Entonces, por esa razón, uno tiene que estar consciente que Pilato, a pesar de ser cobarde y sabiendo que era inocente, no quiso darle la libertad, ¿sí? Fue un hombre que estuvo tan cerca de la verdad y a la vez tan lejos, que ojalá, mi hermano, no nos suceda así. No nos suceda así en un día final, cuando estemos en la presencia de Dios y nos diga el Señor, oye, estuviste tan cerca y ¿qué crees? No te conozco. Estuviste tan cerca de Él, ibas donde estaban los que estaban cerca de Él, te congregaste con ellos, comiste en su mesa, departiste, te enseñaron, porque no puedes decir que no te enseñaron, te discipularon, oraron por ti, y estuviste tan cerca, igual que Pilato, y tan lejos, que no te conozco, diga el Señor. Yo no quiero escuchar eso, hermano. Yo creo que tú tampoco, por eso reflexiona sobre tu caminar con Él. Porque allá no vas a llegar con que, pues es que es mi criterio y yo soy así y cosas de eso. No, allá el Señor o recibes eso que te diga, no te conozco.
o recibes la otra palabra donde diga, buen siervo y fiel, en lo poco te puse, en lo mucho te pondré, entra en mi gozo. No hay de otra. Por eso Pilato estaba asombrado. Y luego dice aquí, Jesús o Barrabás. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. ¿Saben qué es eso? Barrabás era un guerrillero. Barrabás era uno que se levantaba en contra de los romanos, era un sedicioso, era un celota que les llamaban en aquel entonces, como ahora el subcomandante Marcos, ¿no? Como Pancho Villa, como Emiliano Zapata. A Barrabás luego lo pintan así como bien, como que era un asesino y un que robaba bancos, o no sé cómo lo ponen, ¿no? No, él era un guerrillero. Aquí lo dice. A veces por no leer, porque el cristiano no se instruye, también cree que María Magdalena era prostituta, y María Magdalena no era prostituta. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y igual Barrabás no era un ladrón así de que andaba merodeando a la gente y que andaba matando y violando. No, él era un celota, dice aquí, un guerrillero sedicioso, y había cometido homicidio en la insurrección, había matado romanos. Y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre lo había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado. ¿Por qué? Hay que tener cuidado, hermano, porque si tú oras, de veras ya no pidas el carro último modelo, ni pidas la ropa de marca. Es más, sí se vale pedir salud, pero por encima de la salud física está la salud espiritual. Y algo importante es que Dios arranque de mí esa rama tan profunda que echa raíces, que se llama envidia. Porque la envidia es un pecado que verdaderamente, vean lo que ocasionó. Vean lo que ocasionó la envidia. Entregaron a Jesús. Le tenían tal envidia al maestro que prefirieron matarle, aunado con el orgullo, que rendirse ante él. Entonces, de esa manera, mi hermano, dicen que la envidia es aquello que no te da satisfacción cuando otro lo tiene, ¿no? Lo codicias. Si te enteras de que a la puerta de tu vecino ya llegó un carro mejor que el tuyo, ¿no? Y luego empieza a decir, de seguro es narco. De seguro no lo está ganando lícitamente. Eso es envidia, ¿no? O lo que tú vas obteniendo, fíjate bien, si tú vas teniendo una buena casa, unos buenos muebles, porque Dios te está bendiciendo, ¿no te gustaría en tu corazón que otro lo tuviera? Digo, y si esto crees que es exagerado, cuando vamos a una fiesta y una mujer llega vestida muy similar a ti, inmediatamente dices, es envidia. O sea, igual nosotros, igual los hombres. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese pecado, hermano, ¿vale? Y entonces dice aquí en el 11, dice, pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Saben cómo se llama eso? Manipulación. Manipulación. Y eso es algo que también nosotros tenemos muy adentrado en el corazón. Somos muy dados a manipular las cosas. Aún cuando vemos que algo está mal para hacer el bien, manipulamos. No, hermano. Miren, algo que es muy concreto en las iglesias es que para hacer un bien,
Hay un refrán por ahí que dice, no importa, ¿cómo dice? El medio, no importa el fin que lleve esto, el medio justifica los fines, ¿no? Ok. Algo así. El fin justifica los medios. O sea, si me dan de lo robado, pues yo lo hago bueno y ya estoy justificando. ¿Se entiende? No. En las iglesias, si empieza a haber escasez de esto, se empieza a hablar de escasamente segarás. Ese es manipuleo. No, hermano. ¿Sabes cuál es lo mejor que se tiene que hacer cuando tú ves algo anómalo? Confiar en el Espíritu Santo, que es el único que cambia al ser humano. Confiar en Él. Orar y pedirle, Señor, ahí hay algo chueco. Por favor, tú que eres el único que puedes, enderézalo. Pero no me permitas abrir mi boca para yo interferir, porque eso es manipuleo, ¿no? Estos estaban manipulando a una multitud que gritaran a Barrabás. Ok. Dice, y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía, ¿qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Ellos les respondieron a gritos, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Y aquí está muy escueto, después de, dice, hacerle azotar. Pero ese hacerle azotar ustedes ya lo conocen, ¿verdad? La agonía, el sufrimiento, el dolor que pasó el Señor. Porque no fue cualquier azote. Le pegaron con el flagelo, un látigo hecho de cuero con puntas de acero, que donde pegaba rasgaba la carne. Y casi lo matan ahí. Ok, entonces después de esto dice que los soldados se burlan de Jesús. Entonces los soldados lo llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a la corte romana. Lo vistieron de púrpura, después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorearle, salve rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían poniéndose de rodillas, le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. ¿Saben por qué lo vistieron de púrpura? Ya ven que la falsa religión en los pueblos o en las casas ponen púrpura, morado, para que me entiendan, color morado. Ustedes saben por qué es esto del púrpura, por qué los soldados al burlarse de él lo vistieron, le quitaron su ropa que llevaba y le pusieron el color púrpura. Porque el color púrpura es un color digno de los reyes de esta tierra. Entonces por esa razón se burlaron de él. Todo rey que llevaba aquí el César y cualquier rey de cualquier país, uno de los vestimentas preferentes para decir que es un rey es el color morado. ¿Sí? Por eso lo vistieron de púrpura, pero para mofarse de él. Y yo quiero que tengamos mucho cuidado en eso, hermano. Que no caigamos también hoy nosotros en burlas de nuestro Señor. Porque una de las burlas muy comunes es no seguirle en su evangelio, en obediencia a él. Uno de los grandes burladores hoy de los evangelios son los famosos ecumenistas. ¿Sí sabes quiénes son los ecumenistas? Aquellos que diciendo que el Dios es el mismo, el musulmán, el hindú, el de los testigos de Jehová, el de los católicos, se reúnen juntos y oran al mismo, que dicen que es el mismo Dios, Alá. ¿Sí? Hoy mucha gente así lo hace. Mucha gente conoce del evangelio, pero sigue adorando a sus ídolos, sigue adorando a sus demonios,
sigue prestándoles pleitesía o a su propio criterio. Eso es burlarse de la obra de Jesús. No, Jesús dice, yo soy el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, de esa manera, hermano, dice aquí que al final aparece el famoso Simón de Cirene, Simón el Cirineo, por ahí se le conoce, ¿no? Hay una acotación, dice la hermana, del mundo, en donde siempre dicen que cuando hay alguien que te ayuda durante tu vida, es tu cirineo, ¿no? No sé si alguna vez escucharon esta frase. Si hay alguien en tu vida que te echó la mano, te ayudó a salir adelante, dicen por ahí, él era tu cirineo, haciéndole una comparación con lo que hizo Simón de Cirene. Sí saben lo que hizo Simón de Cirene, ¿verdad? Le ayudó a cargar la cruz. ¿Por qué le ayudó a cargar la cruz? Porque miren, es verdad, y lo dice la historia, y lo dicen los mismos teólogos, que las crucifixiones en aquel tiempo eran de un solo madero. Era el madero de la cruz y en forma de X. Eso es verdad, ¿eh? Pero al Señor lo crucificaron en la de T. Por eso está considerada como la cruz, por lo que le dice a Pedro, y por lo que él carga, y él carga el travesaño, y otro cargaba el madero vertical. Entonces Simón de Cirene le ayuda a cargar el madero, pero uno de los dos que llevaba. Ok, entonces dice aquí, el 15:22, la crucifixión. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó, porque el vino mezclado con mirra era una especie de anestesia, y si él sabía que lo tomaba, anestesiaba. No, él tenía que pagar. ¿Sí se entiende eso? Oye, yo me están dando una catorriza y me ofrecen algo para anestesiar, me lo tomo, pues para no sentir. Mas sin embargo él estaba tan consciente de que esa bebida que le ofrecían en ese momento, tal vez ellos de buena voluntad, porque pues imagínense, era una agonía y una cuestión tan atroz en los golpes, que por eso se las mezclaban, ¿no? Para medio anestesiarlos y que no sintieran tanto el dolor. No, dice que él no lo tomó, ahí lo dice claramente en Marcos, él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era una vestimenta, dice por ahí los libros de historia, bastante cara. Era un manto de una sola pieza que costaba muy caro. Por eso es que aquellos codiciaron su vestimenta y la tomaron, ¿no? Y estaba también profetizado que echarían suertes y se quedarían con sus ropas. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y la inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. Lo que un día me preguntaba un hermano, ¿qué quiere decir INRI? ¿Quién me preguntó una vez? No me acuerdo. Tú, ¿verdad? En INRI está ¿en qué dialecto, en qué idioma? En latín. INRI. El rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, pero no da los nombres. No sé de dónde sacaron que uno se llamaba Gestas y el otro Dimas. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. Vámonos a Juan 2:19. Está adelantito, Juan 2:19. Ya nos ganó el tiempo. Juan 2:19. Juan 2:19. Vamos a ver desde el 18. Entonces los judíos respondieron y dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo,
destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. 21. Pero él hablaba del templo, ahí está, muy claro, ¿no? Para que, por si había duda, es claro, el pastor como que inventa. No, ahí está, en Juan. ¿Ok? Y vamos a regresar tantito para que ustedes vean. Dice aquí, de igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. ¿Qué es este Cristo, el Rey de Israel? Descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Vamos a regresar tantito a Mateo. Bueno, no ustedes. Es que ustedes no tienen esta Biblia, pero Pepe creo que sí la trae, ¿verdad? Donde están los sucesos de la crucifixión. Se los voy a ir dando cronológicamente para que ustedes, algunos que anotan, y si no con gusto, después les sacamos una foto esta y se los pasamos. Los sucesos de la crucifixión es la llegada al Gólgota. ¿Qué es el Gólgota? El cerro, el monte de la calavera. ¿Y por qué le dicen el monte de la calavera? ¿Alguien sabe? Porque físicamente el monte parece un esqueleto de un humano. Ok. Llegada al Gólgota, ese fue el primer suceso. Y luego el 2 dice, Jesús se niega a tomar el vino mezclado con mirra. Ya lo vimos, ¿no? Porque era anestesia para él. Él dijo, no, yo tengo que entregar mi vida tal y como me la está pidiendo el Padre. 3, crucifixión. Jesús clavado en la cruz entre 2 malhechores. Ahora, hemos visto nosotros físicamente en las películas que él fue clavado de las palmas. De las palmas no puede ser clavado porque se desgarra. Como eran clavados era de aquí, de la muñeca, y la amarraban la mano. Y de los pies eran así, los atravesaban en sus tobillos. Ok. Entonces dice aquí, y fue crucificado entre los 2 malhechores. 4. Hubo una primera palabra de Jesús desde la cruz. Vayan contando cuántas palabras fueron las que dijo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera palabra que él expresa desde la cruz. 5. Echan suertes para repartir los vestidos de Jesús. 6. La burla de los judíos, lo que ahorita escuchábamos, ¿no? Que se burlaron de él. Le decían, si realmente eres el Cristo, bájate de la cruz y haznos papilla a todos, o sálvate a ti mismo, danos una señal para que creamos en ti. 7. Burla de los malhechores. Uno le decía, ¿se acuerdan? Que se burlaba de Jesús, pero el otro no. El otro se arrepintió y le dijo que estaría con él en el paraíso. 8. Aceptación por un malhechor. 9. Segunda palabra de Jesús desde la cruz. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la segunda palabra que le dice en la cruz, que dice en la cruz Jesús al malhechor. 10. Tercera palabra de Jesús desde la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. ¿A quién se refería? Juan y María. Ahora, esta palabra ha sido mal enfocada por la Iglesia romana, porque dicen que ahí es cuando instituye que se le adore a María como madre. ¿Ya se entendió? Porque pareciera ser que así dice, pero no, hermanos. María, por lo que hemos estudiado de la Biblia, vivía con Jesús y no vivía con nadie más, porque los hermanos no creían en Jesús, ¿recuerdan? Que ya hemos estudiado que una vez hasta fueron por él, porque decían que estaba fuera de sí y lo querían rescatar. Entonces,
Todos los hermanos y las hermanas no creían en él. Y María iba a quedar, después de la muerte de Jesús, sola y desamparada. Entonces por eso le dice a Juan, tómala y hazla como tu madre, no me la desampares. Eso es lo que le está diciendo a Juan desde la cruz. Ok. 11. Tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Mediodía, 12 del día. 3 de la tarde, 3 horas. ¿Qué sucedió ahí? Porque eso es bien importante, hermano, que nosotros lo sepamos en nuestro corazón. Ahí en ese momento era cuando la ira del Padre, lo que Él demandaba que fuera pagado por nosotros, lo estaba pagando Jesús. Y una de las cosas más fuertes es cuando la gente que muera sin Jesús se va a quedar en el abandono total de Dios. Y era lo que estaba sintiendo en ese momento. Y además le estaban cargando todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Por eso fueron 3 horas de tinieblas tremendas, donde realmente Jesús, esa era la copa que Él no quería pasar. Porque miren, hermanos, muchos de sus discípulos, inclusive hoy en la actualidad, mueren de una manera atroz. De verdad, ¿eh? El otro día nos platicaban de unos misioneros, una familia entera que los fueron a matar los guerrilleros estos del ISIS, ¿no? Por ahí así. Y los estaban esperando la familia completa, una familia como ustedes, Jackie y tú, niños chiquitos, jovencito. Y los estaban preparando, decían, miren, no se preocupen, hijos, sí va a haber sangre, pero va a ser un momento. Y fueron y los mataron a todos. Y muchos que están en Hebreos 11, también están especificados cómo habían muerto por Jesús, de una manera atroz. Isaías fue serruchado por la mitad. Santiago y todos los apóstoles, excepto Juan, murieron a espada, ¿sí? Decapitados, colgados, en fin. Muchos de ellos iban contentos cantando hacia el circo romano, porque sabían quién iban a morir por causa de Jesús. Su capitán en jefe, que es Jesús, no podría haber estado llorando en el Getsemaní por lo que le iba a pasar. A través de los golpes, los latigazos, los clavos, las burlas, los bofetadas y los puñetazos, Él no estaba angustiado por eso. Estaba angustiado por estas 3 horas. Porque esa es la verdadera ira de Dios. Cuando te separan eternamente de Dios y quedas eternamente con el diablo. Eso es lo que Él no quería. Porque tenía una relación con su Padre preciosa, imagínense, ¿no? Pero lo tenía. Por eso le dijo, si no hay de otra manera, hágase tu voluntad. Y esa era la voluntad del Padre. Esas 3 horas de tinieblas, que es el punto 11. El punto 12, cuarta palabra de Jesús desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 13, quinta palabra de Jesús desde la cruz. Tengo sed. Tengo sed, por cierto. También. 14, Jesús bebe vinagre. Ahí sí tomó un poco de vinagre. No era lo primero que le habían ofrecido. Sexta palabra de Jesús desde la cruz. Una palabra, hermano, que tú debes de guardar toda tu vida en tu corazón. Consumado es. Tetelestai. Esa palabra, cuando dice el consumado es, la obra terminada. La obra completa. Nada que agregarle, nada que quitarle, y eso te da la paz y la tranquilidad de que puedes ir a los pies de Jesús. Y por muy duro que esté la bronca, Él ahí, si vas con un corazón sincero, te perdona, te limpia, te levanta, te restaura, te deja limpio como blanco como la nieve, para que te levantes de ahí. Por eso está abierto el camino, para que tú vayas y le digas, Padre, tú una vez dijiste consumado es, aquí estoy. No importa el dolor o el sufrimiento que estés pasando o que hayas pasado, aquí estoy. Por eso es que nosotros debemos honrar esto, hermano, con nuestra vida,
Por eso el cristiano ya no debe de estar metido tanto en depresiones de su pasado. Ya no, porque estás demeritando la obra del Señor cuando dice consumado es, libre eres, hijo. Yo te doy esto por gracia. Ahí en esa palabra, digo, cuando se comprende es preciosa porque te ves libre totalmente, no en libertinaje, libre verdaderamente. Consumado es. Aquí está, dice 16, séptima palabra de Jesús desde la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es algo que también nosotros, dice la palabra, que un día vamos a tener que decir, ¿sí? Cuando veamos ya nuestro fin cerca. Cuando dice la palabra que Pablo dice, ya está cerca mi partida, ¿no? ¿Y qué dice Pablo? He corrido la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. ¿No? Y tienes que decirle, Padre, encomiendo en mis manos mi espíritu, en tus manos mi espíritu. Cada que yo salgo, cada que yo me levanto, cada que yo me acuesto, esta es parte de mi oración. Yo no sé si voy a amanecer mañana. Encomiendo en tus manos mi espíritu. Sales a trabajar, encomiendo en tus manos mi espíritu. Porque no sabes si ese sea el último día de tu vida. Y para nosotros ya no hay temor. Porque si hoy es el último día de tu vida, aleluya, vas con Él. Claro, si eres cristiano. Si has nacido de nuevo. Y el 17, Jesús entrega su espíritu. 18, el velo del templo se rasga en dos. Tú ya sabes por qué, ¿verdad? Porque ese camino al Padre estaba cerrado. Él lo abre. Y ¿cómo se le pudiera llamar? Y el simbolismo era que por eso estaba el velo grandote ahí, tapando la entrada a la presencia de Dios el Padre. Ahora dice, se acabó, no hay impedimento. Por eso el domingo, todos los domingos del culto que hacemos, cuando hacemos la comunión, hermano, regocíjate. No vayas a salir con que, ay, ahí viene otra vez la comunión. Porque de veras, así luego así como que, ay, ¿por qué no le cambian a eso? No, es lo mejor. Es lo mejor que tú puedes hacer todos los días de tu vida. El velo está rasgado, el camino está abierto, puedes pasar en oración, puedes subir al trono de la gracia. Ok, 19, confesión del centurión. En verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Esos son los sucesos de la crucifixión. Y pues ni modo, hermanos, vamos a tener que irnos a la quinta parte, porque todavía nos faltó un cacho. Nos quedamos en la crucifixión, ¿sí? Y en los sucesos, el que quiera, con toda confianza, voy a dejar así abierta la Biblia, viene y le tomo una foto, aquí está, es un cuadro sinóptico, para que lo tengan, porque inclusive está con todos los versículos de los diferentes evangelios. Esto es bien importante que lo estudien, se gocen con él. Dios les puede hablar a través de esto cuando lo estén estudiando, viéndolo, ¿sí? Enseñándolo inclusive a otra gente. Porque cuando ustedes van y predican el evangelio, no es que ustedes le digan de una manera poética, se oye poética y se oye bonito, pero no es la verdad. Que tú le digas a alguien, ¿no quieres recibir a Jesús en tu corazón? No, háblenle de esto. Díganle del perdón que se necesita, del arrepentimiento y de la fe que se necesita para nacer de nuevo. Y ustedes pueden ir a predicar, ustedes pueden ir a evangelizar a la gente de su trabajo, a la gente de su familia, a la gente que tienen alrededor. Porque esto es más serio de lo que uno piensa, ¿sí? Como dice Miguel Núñez en una de sus frases, no es tan fácil como parece, sino es muy profundo, es en serio y es con toda solemnidad. ¿Sale, mis hermanos? Vamos a orar, cierren sus ojos. Padre, te damos muchas gracias, Señor,
porque en esta preciosa tarde tú nos has hablado a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, es verdad. Nosotros a veces somos muy atrevidos, Señor, al predicarla, al evangelizarla. Si en mis fuerzas estuviera, yo no lo haría, Padre, pero tú no lo mandas a hacer. Y tú eres soberano, Señor, que a través de labios impuros como los nuestros, tu palabra tiene que ser predicada y proclamada. Que así sea, Señor. Danos nada más, Padre mío, la humildad, el denuedo y la sencillez para estudiarla, comprenderla, vivirla sobre todo, Señor, para que yo vaya como alguien que realmente avala lo que vive, Señor, y no vaya yo como un falso maestro. Gracias, Padre, por tu bondad tan infinita que tienes con nosotros y que esta tarde te has manifestado. Estamos gozosos en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. Yo te pido, Padre, por todos mis hermanos que hoy se reunieron aquí, que tú les guardes durante toda la semana, Señor. Que tú, Padre mío, les puedas dar la provisión que ellos necesitan en esa añadidura, Padre, que tanto necesitamos. Te pido de favor, Señor, que guardes sus vidas, que lleves con bien a mis hermanos que van a trabajar, a mis hermanas que se quedan en casa haciendo las labores. Te agradecemos, Señor, porque hoy estuvo con nosotros un hermano, Jaime, que viene de otra casa tuya, Señor, y que estuvo con nosotros deleitándose en la palabra. Te doy también las gracias, Padre, por el retorno de nuestro hermano Memo, que lo has traído con bien. Yo sé que él fue a poner tu nombre en alto allá y te fue a dar toda la honra y toda la gloria, Señor. Damos gracias por su regreso. Ya está con su familia, Señor. Muchas gracias, mi Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.